Muy buenos días, mis queridos hermanos. Muy buenos días, Iglesia del Señor Jesucristo. Muy buenos días, Perú. Y muy buenos días, obviamente, a toda la pastoral peruana, a todo el liderazgo, a todas las plataformas que de una u otra manera estamos saliendo en toda la nación peruana, de los 33 millones de peruanos, pero del 20.5% de cristianos evangélicos, es decir, más de 8 millones y medio de cristianos que hemos nacido de nuevo. Desde esta plataforma queremos dar la bienvenida, como siempre, les saluda su amigo y su hermano, el pastor y doctor Antonio Chauca. La Coordinadora Cívica Cristiana, junto con el Ministerio Perú Ora, junto con Mensaje a la Nación, junto con la Maratónica de Predicación, nos unimos porque hoy tenemos algo especial. Es decir, me siento emocionado, me siento bendecido, algo pasa, porque hoy día desde esta plataforma vamos a celebrar el culto de la Santa Cena del Señor. Y quiero yo decirles que yo lo aprendí cuando estuve en Europa o en Estados Unidos y en Perú mismo o al interior del país. Cuando celebramos la Santa Cena, algo sucede, algo pasa, una atmósfera especial nos rodea. Es decir, una presencia sobrenatural. Es decir, sucede algo que verdaderamente lo experimentamos. Por eso mi corazón se alegra, mi espíritu se goza juntamente con todos ustedes, porque hoy celebraremos la Cena del Señor. ¿Y por qué? Porque en la Cena del Señor, el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Es decir, recordamos el sacrificio de Cristo y la sangre que derramó para que nosotros pudiésemos ser ciudadanos del reino de Dios. Así como evidentemente la vida cristiana no es un suceso, sino es un proceso de crecimiento, un proceso de maduración. Así, la Santa Cena no es un evento. La Santa Cena no es un culto más. La Santa Cena no es un rito, sino que la Santa Cena es un reto, un llamado, una exigencia de Dios a su pueblo para estar preparados y para estar a cuentas con el Altísimo. Ahora, quiero dar algunas definiciones de la Santa Cena. La Santa Cena en realidad es una ordenanza. En la Biblia tenemos solo dos ordenanzas. Uno es el bautismo, y decimos ordenanzas porque son órdenes que el Señor nos ha dado. El Señor dijo: vayan por el mundo y bautícenlos. Es una orden, por eso es una ordenanza. Al mismo tiempo dijo de la Santa Cena es la segunda ordenanza, es la otra ordenanza, que dice: hagan esto en memoria de mí, todas las veces que lo hagan. Él nos manda hacerlo. Y obviamente hoy día no tenemos cultos presenciales, aunque ya se abrieron con el aforo respectivo. Sin embargo, es lícito celebrar la Santa Cena de una plataforma de las redes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De esta manera también definimos que la Santa Cena es un sacramento. Es un sacramento, ¿por qué? Porque la palabra sacramento viene de santo, es decir, es un acto santo, es un acto sagrado, porque allí verdaderamente invocamos al Dios Padre, que en su amor envió a su Hijo. El sacrificio de Jesucristo lo recordamos, y el Espíritu Santo que nos recuerda siempre a realizar lo que estamos haciendo a través de la Santa Cena. Quiero decirles asimismo que la Santa Cena no es un rito. Muchas veces cuando nosotros, ¿qué cosa?
realizamos los actos sagrados constante y continuamente, muchas veces se convierte en un hábito. Y el hábito después pasa a ser un rito donde se pierde toda la esencia, toda la fragancia, se pierde la espiritualidad porque ya lo hacemos como un rito, como algo rutinario. La Santa Cena no es un rito, la Santa Cena es un reto a vivir una vida, ¿de acuerdo?, en comunión con Dios y estar siempre preparados para cualquier momento que el Señor nos llame, o para servirle, o para ser instrumentos poderosos en sus manos. Quiero en esta hora entonces, después de este preámbulo, hablar de 5 enseñanzas. 5 enseñanzas, recuerda su mano, 5 enseñanzas que nos brinda o que se deduce de la Santa Cena del Señor. Y vamos rápidamente a estas 5 enseñanzas. La primera enseñanza, ¿qué cosa es? Número 1, la Santa Cena nos enseña a ser ciudadanos con una cultura de obediencia. Hoy día la cultura moderna, la cultura del siglo XXI, levanta una humanidad en desobediencia. Por eso es que Timoteo dijo: en los postreros o los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a Dios y a los padres. La Santa Cena ¿qué cosa? Nos llama a alinearnos a una cultura del reino de Dios, a una cultura que Él ha establecido. Recuerde que la Biblia dice que al reino de los cielos no entrarán ningún adúltero o adúltera, fornicario, mentiroso, hechicero, ni borracho, ni un desobediente. ¿Qué significa esto? Verdaderamente que la obediencia es parte importante de lo que es el marco del reino de los cielos. Recuerde por qué. La Santa Cena nos recuerda porque dice la Biblia de esta manera en el capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Mire la línea de obediencia. La línea de obediencia es que en el tiempo del Éxodo de Moisés se celebró la Pascua. Y la Pascua que se celebró allí, obviamente, era ¿qué cosa? Una figura, es decir, un adelanto de lo que la iglesia tenía que hacer. Entonces allí se celebró la Pascua, allá donde se ofrecía un cordero en sacrificio, se comía obviamente con hierbas amargas, ¿de acuerdo? Se estaba listo y preparado, ¿sí? Y de esa manera se pintaba la sangre con el dintel. Ahora, llega el tiempo de Jesús y dice la Biblia, cuando llegó la hora de celebrar la Pascua, dice Lucas capítulo 22, dice ¿qué cosa? Jesús estaba obedeciendo lo que ya en el Antiguo Testamento lo había establecido Dios su Padre. Jesús nos enseñó la obediencia. Jesús nos enseñó que en la cultura del reino no existe y no debe haber la desobediencia. Y además, toda orden tiene que obedecerse. Ya el general Marín dijo esta famosa frase que dice de esta manera: las órdenes no se discuten, señores. Señores y señoras, las órdenes no se discuten. Lo dijo el general Marín en el ámbito militar. Las órdenes no se discuten, las órdenes se obedecen. Y señores, sobre todo si la orden viene de arriba, del reino de los cielos, si viene de la presencia del Señor y lo ordenó el príncipe de los pastores, si lo ordenó el Señor, la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, ¿cómo verdaderamente vamos a desobedecer?
La Santa Cena entonces nos enseña y nos lleva a practicar una cultura de la obediencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya Pablo dice, porque yo lo enseñé, ¿de acuerdo? Yo, dice, recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Jesús enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, y Pablo estaba cumpliendo, enseñando a las iglesias, y las iglesias hoy día, ¿de acuerdo? Y siempre desde el inicio obedecieron en celebrar la Santa Cena, porque trae muchos beneficios. Hay beneficios que vamos a ver en esta hora también. Correcto. Quiero terminar esta parte que verdaderamente Dios está levantando un pueblo con una cultura, con una contracultura de un mundo donde los hijos desobedecen, donde el hombre desobedece a Dios, donde la mujer desobedece al hombre y donde ahora se desobedece a las autoridades. Señores, la Santa Cena es para recordarnos, dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Recuerden que yo estoy levantando, dice el Señor, un pueblo con una cultura de obediencia. Te guste o no te guste, te agrade o no te agrade. No, Dios no te pide, ¿te agradó esto? No, en la cultura del reino de Dios la obediencia se cumple. Se obedece esta orden sin discusiones, sin murmuraciones y sin, ¿qué cosa? Sin verdaderamente observaciones. Por eso cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, entonces la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, como ahora, a través de la coordinadora, a través de la plataforma de Perú Ora, y llegando al Perú entero y muchas naciones internacionales, porque esta plataforma llega ya, queremos hacer un llamado. Señores y señoras, es el tiempo de volver a obedecer a Dios. Es el tiempo de volver a enseñar la cultura de la obediencia. Es el tiempo que desde los pastores, la familia pastoral, obedezcamos los mandamientos y ordenanzas que el Señor nos ha enseñado. Porque allí está en juego si verdaderamente somos o no hijos de Dios. Yo quiero decirle, el primer desobediente fue Luzbel. Pero Luzbel no quiso obedecer a Dios. Se enfrentó a Dios y le dijo, ¿por qué te voy a adorar? Yo también voy a subir a las alturas, haré mi trono y también me adorarán. Y se convirtió en Lucifer, en lo que es Satanás, que significa adversario, o diablo, que significa calumniador. ¿Y qué pasó con su desobediencia? Dios lo echó desde los cielos. Lo echó a Satanás de su presencia, del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos todo es una cultura de obediencia, pero una obediencia con amor, una obediencia no por obligación y presión. Señores, hoy el Señor, a través de esta Santa Cena, quiere levantar una iglesia obediente a su Señor. Dios está levantando, el Señor, el Espíritu Santo está levantando jóvenes señoritas, niños pastores, familias pastorales, esposas y esposos, familias y naciones, para que obedezcamos. Si obedecemos, un día estaremos en el reino donde Dios nos ha preparado. La segunda enseñanza de la Santa Cena, escúcheme bien, es ¿qué cosa? Es que tenemos que cuidar y mantener nuestra vida espiritual. Jesús dijo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ¿qué nos enseña la Santa Cena? Porque ya hemos dicho, la Santa Cena no es un rito, es un reto.
Y es un reto a cuidar nuestra vida espiritual. Es un reto a mantener nuestra vida espiritual. Me gusta mucho porque esto es lo que significa la Santa Cena. En el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, ¿de acuerdo? Correctamente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Perdón, corrijo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 53, dice la palabra del Señor así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Interesante. Entonces la Santa Cena no es sencillamente un culto donde participamos indiferentemente o religiosamente o con un espíritu diferente a lo que enseña la palabra. La Santa Cena nos reta y nos enseña, ¿qué cosa? A cuidar nuestra vida espiritual. ¿Correcto? La Santa Cena, así como el alimento biofísico, sirve obviamente para mantener nuestra vida, porque si no comemos, pasamos a la anemia y luego morimos. La Santa Cena del mismo modo. Iglesia, pastores, hermanos y hermanas, escúcheme bien, que no participan o no realizan la Santa Cena, según la Biblia que dice, no tenéis vida. ¡Aleluya! Señores, la Santa Cena entonces cuando celebramos, ¿qué cosa? Estamos nutriendo nuestra vida espiritual. Estamos tomando el alimento que el Señor ha designado y destinado para que nuestra vida espiritual sea fuerte, vigorosa, robusta y verdaderamente tengamos las energías espirituales para enfrentar un mundo adverso, para enfrentar las tentaciones, para obedecer lo que Él nos manda y obviamente para mantenernos firmes hasta su venida. Señores y señoras, esto es muy importante. Por eso Jesús, tomando la copa, dio el pan y dijo, comed y bebed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y tomó la copa y dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre en el nuevo pacto, ¿de acuerdo? Que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Hagan eso, porque si no, no tendrán vida espiritual. ¿Por qué muchos pastores y por qué muchos líderes y por qué muchos hermanos y por qué la iglesia que eran fervientes, dinámicas, que eran verdaderamente fuego, que eran verdaderamente un brillo espiritual, que eran brillosos espiritualmente, luego van bajando ese fervor, ese fuego? Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, ¿qué cosa? Te mando que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva. La Santa Cena verdaderamente nos trae ese avivamiento, trae la vida espiritual, la fortalece a través del pan y la copa. Dios, ¿qué cosa? Genera la vida espiritual. De esa manera, Jesús sabiamente ordenó que nosotros realizáramos siempre la Santa Cena. Y es claro, mientras hacía mis estudios, preparaba el mensaje, me cautivó esto: si no coméis, y Jesús, dijo, de cierto te digo, 2 veces de cierto. Los que estudiamos, los teólogos que somos, indudablemente, siempre decimos, cuando se repite una palabra o una frase es porque esto es muy importante. Él dijo, de cierto, ¿de acuerdo? De cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, en la Santa Cena, y bebéis la sangre,
no tenéis vida en vosotros. Señores, hoy día vamos a ¿qué cosa? Fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona no come? No tiene fuerzas. ¿De acuerdo? Sus movimientos son lentos, sus reacciones son retardadas. No tiene la capacidad de caminar y de correr. Se vuelve anémica y si no se alimenta, muere. Igual dice la Biblia, que si no alimentamos nuestra vida espiritual a través de la Biblia, leyéndola cada día, orando y ayunando, y al mismo tiempo cuidando nuestra vida, pero practicando y celebrando la Santa Cena del Señor, no tendremos vida. Tercera enseñanza, paso rápidamente. La tercera enseñanza de la Santa Cena, escúcheme bien, quiero que sepa usted esto, es la enseñanza de entender que somos un pueblo protegido por Dios. Somos un pueblo indestructible. ¿O no, señores? No, señoras, no, pastor, no, hermano o hermana. No que una enfermedad, una pandemia me matará, un virus me matará. No, señores. Somos un pueblo indestructible. Somos un pueblo, una iglesia que no puede ser destruida. Desde el siglo I empezó la persecución contra la iglesia a través de los apóstoles. Han pasado 21 siglos, señores, y nadie ha podido destruir la iglesia por una razón, porque Dios es el que protege a su iglesia, porque Cristo compró la iglesia, murió y dio su vida por ella, porque Cristo la protege, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso es saber que en la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí, recordemos que somos personas protegidas. Tú, mi hermano y mi hermana, estás viviendo bajo la protección de Dios. Las familias, las iglesias, la sociedad peruana, la nación de Perú y las naciones del mundo, si confiamos en el Señor, somos un pueblo protegido. Y lo vamos a demostrar. En Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12, se nos habla de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Pero de esas 10 plagas, que no eran simples, yo ayer estuve hasta el Señor pensando, afinando el mensaje. El Señor me hacía ver y me decía: hijo, no es tan simple que mi pueblo no entiende. Hoy día un virus nos pone en jaque. Hoy día un virus crea el pánico, el temor y terror. Pero más de 2800 años en el Éxodo, imagínense solamente esas plagas que lo voy a mencionar. Que el río, que las aguas se conviertan en sangre. El río Nilo, que era la fuente de la vida, en sangre. ¿Qué cosa? Su cocina, es decir, ¿correcto? Es decir, todo el sistema de instalación de aguas, las piscinas, los jarrones con agua, ¿correcto? La cañería, los lavaderos, cuando usted abría, todo era sangre y no había agua para tomar. No era tan simple, señores. Y miren cuando vino la plaga de la ¿qué cosa? De las úlceras. Todo Egipto, la nación más poderosa del mundo, fueron llenados de plagas y de úlceras. Su rostro, su cabeza, desde la punta del cabello hasta la planta de los pies, fueron tocados con llagas, que no podían ni dormir. No había sanidad, no había vacuna, no había medicamentos. ¿Correcto? ¿Y qué diremos cuando se veía uno a otro lleno de ¿qué cosa? De úlceras, lleno de heridas que supuraban?
¿Y qué diremos cuando murieron todos los animales? La pestilencia que hubo y no hubo que comer. No menciono más, pero son 10 plagas. Escúcheme bien. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué cosa? La Santa Cena nos enseña que somos un pueblo indestructible. Nos enseña que somos un pueblo que vivimos bajo la protección de Dios. Y cuando hablamos de la protección de Dios, lo que estoy queriendo decir es que la protección de Dios es la acción de Dios a favor de su pueblo. Escúcheme bien, que no permitirá que algo nos perjudique, que algo nos destruya, que alguna amenaza verdaderamente nos cree terror y pavor. Es la protección de Dios. Y por eso es que en ese tiempo Dios mandó, ¿qué cosa? Que se celebre la Pascua el 14 de Abril, el primer mes del calendario hebreo, que significa 14 de abril. Y Jesús en el Nuevo Testamento fue justamente, dicen los historiadores, que justamente cayó la fecha del 14 de abril, donde celebró la Cena el Señor. Si entonces en el Antiguo Testamento Dios protegió, porque las 10 plagas cayeron sobre Egipto, pero sobre el pueblo de Dios, sobre la nación de Israel, sobre la gente que conocía e invocaba el nombre del Señor, estaba protegido, ninguna plaga. Allá no tenían agua, sino sangre por todo lado. En Israel tenían el agua cristalina, pura, limpia. Allá cayó la sarna, las úlceras. Aquí ningún israelita sufrió de eso. Allá murieron los animales, sus mascotas, sus caballos, que eran hasta dioses. En el pueblo de Israel ninguno. La Cena del Señor nos enseña que somos un pueblo que vivimos bajo la protección de Dios. Es por eso que el Salmo 91, juntamente con esto, escúcheme bien, con estas plagas, Dios mandó que obviamente pintaran el dintel de sus puertas, ¿correcto? Que sacrificaran un cordero, que comieran con hierbas amargas, que significaba lo que iba a sufrir el Mesías, amén, y eso era la protección. Dice la Biblia, correcto, que cuando el ángel de la muerte, o el virus de la muerte, o cuando la pandemia de la muerte pasaba por las casas de los hebreos, de la nación judía, que creía en Dios, un pueblo, ¿qué cosa? Un pueblo verdaderamente correcto, no politeísta, sino monoteísta, creían en el único Dios verdadero, en Yahweh, el creador del cielo y la tierra. El ángel de la muerte, el virus de la muerte, la enfermedad de la muerte, la plaga de la muerte, cuando pasaba y veía la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de la puerta, escúcheme bien, lo respetaba. No lo tocaba, no entraba, ni siquiera se acercaba a la puerta, solamente era la señal de protección. Israel fue librado, murieron los primogénitos, todos los primogénitos en Egipto. En Israel ni una muerte. ¿Por qué? Porque somos un pueblo protegido por Dios. Por eso Dios le mandó, aparte de eso, leer el Salmo 91. Por eso dice así, el Salmo 91, Tehillim 91, es el Salmo de la protección. Y por eso dice la Biblia así: el que habita al abrigo del Altísimo, aleluya, morará bajo la sombra, bajo la protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección del Omnipotente. Señores y señoras, si tú pones tu fe en Cristo, si tú verdaderamente te reconcilias con Dios,
Si tú cuidas tu vida espiritual y mantienes la comunión con el Señor, ¿qué cosa? Vivirás bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora y del virus destructor o de la enfermedad destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que en medio del día destruya, ni mortandad que en medio de la noche ande, ni pestilencia que ande en oscuridad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, escúchame bien, mas a ti, sí para ti, sí mi pastor, sí mi familia pastoral, sí mis hermanos, sí iglesia de Cristo, sí nación peruana, mas a ti no llegará, porque has puesto tu esperanza y tu confianza en mí, dice el Señor. Has puesto tu amor en mí. Yo te libraré. Aleluya. Y por eso, qué lindo, la Santa Cena nos recuerda que somos un pueblo protegido, que somos un pueblo indestructible. No tengas temor del terror nocturno. Sí, más o menos nos informan, algunos dicen 200 pastores, otro me dijo casi 300 pastores han partido a la presencia del Señor. Y luego hay muchos líderes y pastores y familias pastorales que están esperando una hospitalización o una cama UCI o oxígeno o una atención médica y no hay. Sí, señores. Entonces tú me dices cuál es la protección. Jamás debemos sentirnos desprotegidos. Y muchas veces el enemigo usa el temor, el miedo y el pánico. La doctora Chinda Brandolino, que es una médico forense de las mejores en el mundo, una bióloga y experta en virus, dijo: lo que está matando a la gente es ¿qué cosa? Es el pánico. Y yo le agrego, es el pánico, es el temor, es el terror de saber que si nos infectamos ya morimos. No, señores, no podemos dejar de infectarnos porque no sabemos quiénes están infectados y quiénes son asintomáticos. Pero sí sabemos qué cosa, que Dios nos dijo: el temor mata. Pero le dijo el Señor a su pueblo: no tengas temor del terror nocturno, no tengas temor de la saeta o la flecha envenenada que venga sobre ti. No tengas temor de la mortandad que en medio del día destruya. No tengas temor, ¿de acuerdo? No tengas pánico y miedo, ¿sí? De pestilencia que ande en oscuridad. Porque aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. La Santa Cena nos recuerda, porque alguien murió por nosotros. Alguien dio su vida por nosotros. Alguien nos sustituyó en la cruz del Calvario. Alguien nos compró y nos selló. Somos propiedad no de este mundo. No somos propiedad de un medicamento. No somos propiedad de nadie. Somos propiedad de Dios. Somos comprados con la sangre de Cristo. Y el Cristo que dio su vida y con su sangre nos compró, al tercer día resucitó y hoy vive y tiene el poder, y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos y no tengan temor que el pánico no los destruya.
porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La Santa Cena es un símbolo de protección. Nos protege. Somos un pueblo protegido. Tú estás protegido por Dios. Por eso aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo, poniendo su fe en la obra, en la cruz del Calvario, este es el tiempo para que entregues tu vida al Señor, diciéndole: Dios mío, perdona mis pecados. Hoy recibo a Jesús en mi corazón. Abro mi corazón y lo recibo como Señor y Salvador. Al hacer esta oración, tú gozarás de la protección del Altísimo. Jesús dijo: ¿qué cosa? A los suyos, a sus ovejas, Él nos tiene en sus manos. Y nadie puede arrebatarlo. Ni una pandemia, ni un virus puede arrebatarlo. Nadie, porque tendría que pasar por encima de Jesucristo. Y no hay nadie más poderoso ni más fuerte que pueda pasar por el Señor Jesucristo. Me gusta la frase del presidente de Rusia, el presidente Putin. Putin tiene una madre cristiana. Por eso usted entenderá que este presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, él verdaderamente da unas declaraciones que verdaderamente cuidan a la sociedad y obviamente son respaldados por lo que Dios dice. ¿Qué dijo Putin? Putin dijo de esta manera: si quieren aquí que se apruebe el matrimonio de personas del mismo sexo, si quieren implantar la ideología de género, si quieren legalizar el aborto, si quieren legalizar, ¿qué cosa? La muerte asistida, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Y dijo algo más: y tendrán que atenerse al juicio de Dios. Es decir, un presidente cuida a su nación, protege a su nación. Igual fue Donald Trump. Protegió a la nación más poderosa del mundo. La protegió, lo defendió. Pero era Dios a través de estos instrumentos. Si así dijo Putin y Trump y otros más de 20 países de presidentes cristianos que tenemos, protegieron y protegen su nación, hoy día la presidenta de Bolivia, obviamente la izquierda revolucionaria y radical, luego está abriendo un juicio porque ella juramentó. Cuando tomó el poder, cuando a Evo ¿qué cosa? Lo vacaron, a Evo Morales, ella, ¿qué cosa? Hizo el juramento y lo primero que puso es la palabra de Dios. Y durante su gestión convocó ayunos y oraciones a nivel nacional. Hoy día se levantan contra ella, pero ella protegió a su nación. Del mismo modo, Dios protege a su pueblo. Dios no permitirá que alguien destruya a su iglesia, a su nación, a su pueblo. Tendrá que pasar por encima de Cristo. Y así como no han podido pasar por encima de Putin, y menos cuando gobernaba obviamente Donald Trump, así del mismo modo jamás podrán pasar por encima de Cristo. Por eso Jesús dijo: no temáis, manada pequeña. No tengan pánico, porque a vuestro Padre os ha dado, ¿qué cosa os ha dado? Daros el reino. Al Padre le ha complacido daros el reino. No temáis. Qué hermoso es ahora a través de la Santa Cena saber que no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos a merced de una pandemia, de un SARS-CoV-2. No determina ese virus nuestra existencia, la determina Dios.
Dios sabe cuándo Él decide, pero Él pelea las batallas por nosotros. Él dice: hijos, pueblo mío, iglesia mía, no es tu guerra, es mi guerra, dice el Señor. Tú no tienes por qué pelear, porque yo pelearé a favor tuyo. Por eso dice la Biblia: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el río, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo, Jehová, estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Porque somos un pueblo protegido. Vemos en el tiempo de Nabucodonosor. Daniel fue echado en el foso de los leones. Y ni un rasguño, leones fieros. Porque un ángel vino y protegió a Daniel. Los 3 amigos de Daniel, amén, fueron echados a un horno 10 veces más calientes que el horno común, que aun cuando los verdugos le echaron, murieron solamente por obviamente el calor que irradiaba. Cayeron muertos. Y obviamente, ¿quién se iba a imaginar? Pero adentro Dios envió su ángel. Y ahí adentro se paseaba, alabando y dando el honor a Dios. Y cuando vio Nabucodonosor, dijo: ¿no eran 3 los que fueron echados? Y yo veo 4. Y el cuarto dijo, y el cuarto es como un ángel. Dios envió su ángel. Y evidentemente nos demuestra que somos una nación protegida por Dios. Levantemos el ánimo, iglesia de Cristo. Levantemos el espíritu en este culto de la Santa Cena. Perú, nación peruana, levantémonos con esperanza. Hay un Dios, un Señor que se llama Jesucristo. Hay el Espíritu Santo que están protegiendo y peleando la batalla por nosotros. No temáis, no temáis. Es el mensaje de la Santa Cena. ¿Por qué no temer? Porque estamos viviendo bajo la protección de Dios. Eso no quiere decir que nos descuidemos, obviamente, de respetar los protocolos. Eso no significa que debemos abandonarnos, al contrario. Creemos en la protección de Dios. Debemos respetar los protocolos. Debemos tomar los medicamentos que Dios nos da, como la ivermectina. Que Dios ha provisto medicina para proteger a su pueblo y a su humanidad. Porque Dios no solamente protege a su pueblo, en forma especial lo protege, pero protege a toda la humanidad, porque Dios ama a todo el mundo. ¿Correcto? Y ya está demostrado que la ivermectina, a través del médico más famoso del mundo, del médico número 1 calificado, el mejor médico del mundo, y a través de la FDA, el organismo de Estados Unidos de mayor jerarquía en medicamentos, y ya está eso en la ONU, en la OMS, ya determina que verdaderamente la ivermectina es antiviral y que hay que tomarlo como prevención y que no tiene efectos secundarios. ¿Por qué digo esto? Tú dirás, pero en la ciencia, no, Dios creó la ciencia. Y la medicina es una ciencia. Y por eso es que Jeremías 33:6 dice: he aquí, dice Dios, yo traeré sanidad y medicina, y te sanaré, y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Señores y señoras, hermanos y hermanas, qué bueno es saber que Dios también nos protege en forma directa, pero nos protege a través de la medicina que ha puesto a favor de la humanidad. Esa es la medicina, la ciencia, no otra cosa, por favor. Pasamos ahora, porque me emociona, la Santa Cena. Cuando hoy participas, estás, ¿qué cosa? Reavivando tu protección, poniendo tu fe y confianza que eres un pueblo
que somos un pueblo protegido por Dios, indestructible, y que nada nos puede dañar si Dios lo permite, y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Quiero ir terminando, y finalmente la Santa Cena. ¿Cuál es la siguiente lección? Nos enseña a vivir una vida transparente y una vida, obviamente, de integridad. Señores y señores, la Biblia dice: porque cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan así y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos aún mueren. Entonces nos dice: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es la siguiente enseñanza de la Santa Cena? Nos hace un llamado a vivir una vida transparente y una vida íntegra. Cuando hablamos de transparencia y de integridad, ¿de qué estamos hablando? Integridad significa ser de una sola pieza. Integridad significa que lo que hablamos, lo vivimos. Que lo que prometemos, cumplimos. Por ejemplo, si un esposo llama a su esposa y dice: ¿dónde estás? Estoy aquí en tal lugar, y no está, no es íntegra esa esposa. Igual si les llama la esposa o los hijos: papi, ¿dónde estás? En mi trabajo. Pero no estás en tu trabajo, no eres íntegro. Integridad es ser de una sola pieza. Transparente es ser, como dice Pablo, como cartas leídas por todos, porque el mundo nos lee. Señores, la Santa Cena nos hace un llamado a ponernos a cuenta con Dios, a quitar las cosas indignas de nuestra vida. Indignidad significa, ¿qué cosa? Falta de decencia. ¿Cuántas cosas indecentes hemos cometido? Dios y usted lo sabe. Indignidad significa, obviamente, escúcheme bien, impuro. ¿Cuántas impurezas se acometen la sociedad y el mundo, y aún en la iglesia? Cualquiera que comiere indignamente el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, juicio come y bebe para sí. ¿Cuántas cosas indignas hay en nosotros? Y verdaderamente nos hace un llamado la Santa Cena a ponernos a cuentas con Dios. La Santa Cena obviamente nos hace un llamado a vivir una vida transparente, porque es tiempo, señores y señoras, de quitarnos las máscaras. A veces hemos vivido un cristianismo de apariencias, de retórica, de palabras. Pero es tiempo de quitarnos las máscaras y ser íntegros, de una sola pieza. Algunos dicen: señores, yo en mi casa soy buen cristiano, o en la iglesia, pero en mi trabajo es mi trabajo. Ahí no eres cristiano. Y en la calle no eres cristiano. Y cuando vas a una reunión no eres cristiano. No, señores, tenemos que ser personas íntegras. Tenemos que quitar toda cosa indigna, que le indigna al Señor, le indigna a nuestra familia, le indigna a nuestros vecinos, le indigna a la iglesia y le indigna a nuestra nación. Señores y señoras, es tiempo de examinarnos.
Es tiempo de probar qué hay en nuestra vida. Porque tú dices, aquí nadie me ve. Y muchas veces hay parejas de esposos que han cometido adulterio y fornicación. No se comete adulterio y fornicación cuando se va a un hotel y a una hostal, pero se comete cuando usas ese aparatito que se llama el celular. Y como nadie te ve, entre comillas, siendo casado, teniendo compromiso, estás tratando con otra persona, no respetando el pacto de tu matrimonio, no respetando el pacto que hiciste con Dios y con tus hijos. La Santa Cena es un llamado a la limpieza, es un llamado a la evaluación de nuestra vida. Es un llamado a dejar los pecados ocultos y abandonarnos. Es un llamado a arrepentirnos. Es un llamado a renunciar a esa clase de vida indigna y que no le trae dignidad al Evangelio de Cristo ni a la obra de Cristo. Y así pisoteamos la sangre de Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, por eso el Evangelio es vituperado. Cuando la gente te puede señalar con cosas indecentes, con cosas indignas que has hecho, que hemos hecho, con cosas impías, con cosas vergonzosas. Pero la Santa Cena nos hace un llamado. Señores y señoras, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. La mayor protección es estar en la misma presencia del Señor. La mayor protección que tiene una persona, un cristiano, un pastor, ¿qué cosa? Es tener una vida a cuentas con Él, con el Señor. Cuando tú te pones a cuentas con el Señor y vives una vida ordenada, no perfecta, y cuando tienes que pedir perdón, pides perdón, escúchame bien, la grandeza de un hombre no es que nunca se equivoque. Un hombre es más grande cuando sabe reconocer sus errores y sabe pedir perdón. Hoy, antes de salir en esta plataforma, después de hacer una oración, el Señor me paró y ¿qué hemos hecho con mi familia? Me he acercado a mi hija, Yael, mi hija mayor, que es psicóloga, que es licenciada en psicología, a mi princesa Suri, a la familia, amén, y nos hemos pedido perdón. Un esposo o una esposa no es grande porque nunca se equivoca. Un esposo o una esposa es más grande cuando sabe reconocer sus errores, cuando sabe decir me equivoqué, cuando sabe decir te levanté la voz, cuando sabe decir actué mal, cuando sabe reconocer que no está actuando bien. Un padre, una madre es más grande no porque nunca se equivoque, sino porque sabe reconocer sus errores. Y los hijos no lo verán como el padre, el peor padre, porque muchas veces el enemigo nos hace creer, si pides perdón a tus hijos, a tu esposa, al vecino, al hermano, te estás rebajando. ¿Qué dirán de ti? No, señores. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos y los hermanos nos verán más grandes cuando sabemos decir, perdóname, me he equivocado, hablé mal de ti, pensé mal de ti, tuve celos contigo, tuve envidia de ti, codicié lo que tú tenías, te pido que me perdones. Cada vez que pides perdón, eres grande a los ojos de Dios y grande
ante tus hijos, ante tu esposo o tu esposa, ante tus vecinos, ante tus hermanos de la iglesia. Tengo mucho más que decir, pero termino una vez con el último punto. La Santa Cena nos enseña a vivir con expectativa o llevar una vida expectante. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice en 11, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice de esta manera: así pues, dice en el 11:26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Parece que hemos olvidado eso. En esta semana falleció uno de mis hijos espirituales, un empresario de alto nivel. Le dio el COVID, fue contagiado por su hijo y toda su familia se contagió y él falleció. ¿Qué se llevó? Su chequera, sus tarjetas, sus empresas, sus negocios, sus casas. No. Y pongo esto porque uno de mis hijos espirituales, que gracias a Dios me llamaron, hicimos un culto con toda la familia y recordamos que él, un día en su vida, recibió a Cristo. Y como empresario, amplió la iglesia donde yo pastoreaba. Lo amplió y no lo olvidamos. Pero dije, la Santa Cena nos enseña a vivir con expectativa o con una vida expectante. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta hemos olvidado muchas veces que creyéramos que somos ciudadanos de este mundo, que esta es nuestra tierra y que aquí viviremos. No, señores. La Biblia dice que somos peregrinos. Estamos aquí de paso cumpliendo la agenda de Dios. Vivir con expectativa, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo a un mundo que se pierde, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, un mundo que aún cuando es azotado por un virus no se vuelve al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Cristo que murió y resucitó. Con expectativa que los seres humanos no vivirán eternamente en esta tierra, ni nosotros. Para que hagamos nuestros reinos, por supuesto, todo lo que podamos obtener como bendición de parte de Dios, lo recibimos con gratitud. Pero no olvidando, dice, de manera que todas las veces, o así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Expectativa. No puedes quedarte indiferente. Expectativa para predicar el Evangelio, la única noticia, el único mensaje de salvación, el único mensaje de salvación. Y la salvación que viene de la palabra sozo en el griego significa 4 cosas: salvo, sano, libre y restaurado. De manera que cada vez que comas este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciéis. Expectativa, expectante, una vida alerta para predicar el único mensaje. Nadie lo hará. El presidente de la República, los congresistas, las autoridades, la sociedad no lo hará. Tú y yo, la iglesia de Cristo, porque la Santa Cena nos recuerda: no olvides el sacrificio de Cristo. Predícales, lleva el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Vayan por las naciones y díganles que hay perdón, hay salvación, hay sanidad, hay restauración por la obra de amor más grande que el mundo ha experimentado, la muerte del Señor Jesucristo. Pero es una vida para vivir con expectativa. La Santa Cena nos enseña. Nunca olvides que también
Cristo volverá. Cristo va a retornar el día y la hora que tú menos lo pienses. Cristo un día, los cielos se abrirán. Los cielos se discurrirán como un pergamino y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder, con gran gloria y con sus santos ángeles. Cada vez que comas este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis que hay que anunciar este evangelio, porque de los 7.000 millones de habitantes, ya hemos crecido. Algunos dicen que ya estamos en 8.000 millones de habitantes en el mundo. Déjame decirle, 2.200 millones, escúcheme bien, somos cristianos. Pero de los 2.200 que somos cristianos, las estadísticas dicen que 1 millón son católicos. Y está bien, porque no es asunto de religiones, porque Cristo tiene un pueblo en todo sitio y en todo lugar, a todo hombre y mujer que se arrepiente y cree en Cristo. Porque, señores y señoras, la religión no salva, solo Cristo. La religión no murió por usted ni por mí, solo Cristo. La religión no perdona pecados, solo Cristo. La religión, ¿qué cosa? No es lo que tú y yo necesitamos. Lo que necesitamos es una relación personal con Cristo. Si abres tu corazón, te reconoces pecador y le dices, perdóname Señor, y abro mi corazón, entonces serás salvo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso en esta hora, mis queridos hermanos, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena nos recuerda y nos dice el Señor, hijos, no se olviden de predicar en todo el mundo la muerte hace 2000 años en la cruz del Calvario. Llévenlo por el mundo, bauticen a las personas, y una vez bautizados participen de la Santa Cena, pero no se olviden que vengo otra vez. Y Apocalipsis termina diciendo el Señor, ciertamente vengo en breve. Y le contestaron, sí, Señor, ven pronto. Eso nos recuerda la Santa Cena y nos enseña. Mis queridos hermanos, ese es el mensaje. Ahora pasamos a la ceremonia de la Santa Cena, por favor. Pásenme ahora, por favor. Voy a pedir aquí a mis hijitas que pasen, por favor, pásenme la copa. ¿De acuerdo? Pásenme la copa, el pan primero, por favor. Gloria al Señor. Pásenme la copa. Levante el volumen de esa canción. Toda la fuerza. Señor, gracias. Señor, gracias, porque solamente al ver el pan y ver la copa, mi espíritu se regocija. Mi alma se alegra, como el ciervo que brama por las aguas, así brama por ti el alma mía. Bramamos por esta comunión con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y quiero decirles ahora que vamos a participar de la mesa del Señor, de la comunión. Y obviamente quiero que ahí ya tengan ustedes su pan y su copa. El pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido. El pan simboliza, representa. No se repite la crucifixión de Cristo,
como nos enseñan la religión oficial y la doctrina de la transubstanciación. No, señores. Son símbolos. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y la copa simboliza la sangre que fue derramada. Y entonces en esta hora quiero que por favor tomen su pan, por favor. Y el apóstol Pablo dijo, porque yo os he enseñado, gloria a Dios, lo que asimismo recibí, la noche que fue entregado, el Señor tomó pan, y habiendo dado gracias, dice, escúcheme bien, lo partió, dice la Biblia. Porque recordamos que el cuerpo de Cristo fue molido y partido, así como el trigo es molido para generar el pan que da vida, fortaleza y salud, así el cuerpo de Cristo. Y entonces el Señor dijo de esta manera, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Háganlo esto en memoria de mí. Quiero que por favor ahora tomen su pan, por favor. Yo también voy a tomar el pan. Voy a pedir a mi hija que toma el pan. Yelita, ven, toma el pan. Estoy compartiendo, comparta con su familia el pan. Comparte el pan con su familia. Y yo quiero que ahora, levante bien, ¿sí? Esa hermosa canción. Quiero que por favor antes de comer, usted mire, levante por favor como yo, a la altura de sus ojos. Amén. Háganlo aquí en la casa, a la altura de sus ojos, a la altura de sus ojos. Y escúcheme bien, en el momento que usted come este pan, que es el cuerpo que fue herido y molido en la cruz del Calvario, en ese momento usted recibirá su sanidad. Usted recibirá vida. Usted recibirá un espíritu de obediencia. Usted recibirá la protección de Dios. Amén. Pero antes hacemos una oración. Padre, junto con mis hermanos que hoy celebramos la Santa Cena, queremos examinarnos. Mira si hay caminos de perversidad. Mira si hay pecados ocultos en nuestras vidas. Mira si hay mentiras. Mira si hay cosas indignas. Mira si hay cosas indecentes. Mira si hay cosas impuras en nuestras vidas. Si hay hábitos y costumbres que no te agradan. Y te pedimos que nos perdones. Que nos limpies con tu sangre. Y hoy dile de esta manera. Y hoy me reconcilio contigo. Y hoy pido perdón. Y hoy recibo la vida, porque tú dijiste, de cierto os digo, el que no comiere la carne del Hijo de Dios y bebiere la sangre, no tendrán vida. Pero hoy recibiremos vida, recibiremos salud a través del cuerpo de Cristo. Padre, bendice este pan, que volvemos hace 2000 años, que simboliza tu cuerpo, que fue herido, 40 azotes menos uno que destruyeron tus espaldas, la corona que verdaderamente te pusieron y sangró todo tu frente y la cabeza, la lanza
en el lado derecho que te atravesaron, los clavos en las manos y en los pies, las bofetadas, los puñetazos que desfiguraron tu rostro, de crueles torturadores y soldados. Sin darte comida, te lanzaron a la cárcel antes de la muerte. Te pusieron una cruz, te pusieron un manto en señal de burla, diciendo si eres rey como dices, y le pusieron una corona de espinas, y tuvo que salir tomando su cruz hasta el monte Calvario, y ahí fue atravesada sus manos, sus pies, y dice la Biblia que todo esto Jesús enmudeció y fue llevado como un cordero al matadero. Allí nos reemplazó. Tú y yo merecíamos estar en ese lugar. Nos reemplazó. Pero ese fue molido y herido, Él llevó. Por eso dice Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por la llaga, hoy vas a tomar, fuimos nosotros sanados. Por eso la Santa Cena trae sanidad física y sanidad espiritual. Si quizás estás contagiado o tienes una enfermedad, tienes cáncer, tienes problemas de salud emocional y mental, tienes problemas o enfermedades degenerativas, tienes enfermedades de las vías respiratorias, de las vías circulatorias, del sistema digestivo, de las neuronas, entonces en este momento al tomar, Él llevó en la cruz tus enfermedades. Los médicos y los especialistas afirman y dicen: ¿cuántos azotes recibió el Señor? 39 azotes. De tal manera que los médicos dicen, y esto es científico, no es que lo digo yo, en el mundo hay 39 enfermedades. Ojo, hay 39 enfermedades, ¿de acuerdo? Principales, porque las otras enfermedades son derivadas, pero hay 39 enfermedades. Quiere decir que Jesús, con los 39 azotes crueles, despiadados, destructivos, llevaba todas nuestras enfermedades desde la punta del cabello hasta la planta de los pies. La medicina más perfecta, la medicina más eficaz, la medicina que hace bien al ser humano, a la raza humana, es cuando tú tomas el pan. Al tomarlo, estás tomando tu salud. Mientras vas tomándolo ahorita, cierra los ojos y al ir masticando, dile: Señor, tú llevaste mis enfermedades y yo recibo mi salud. Tomen su pan. Y Jesús dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido y molido. Lo hice para que recibieras sanidad en tu cuerpo. Lo hice para que las 39 enfermedades lo llevé yo. De tal manera que ahora les pido que tomen el pan. Sírvanse en el nombre de Jesús. Y recuerden, al masticar, diga: estoy recibiendo mi salud. Dígale: recibo mi salud.
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos por tu palabra que dice: ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Hoy, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos ha dado y ha dicho: en mi nombre estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si comieren o bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos. Hoy, en el nombre de Jesús, ponemos las manos sobre esos pulmones que han sido quizás afectados con neumonía. Falta obviamente oxígeno en esos pulmones, la saturación ha bajado. Hoy, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, hoy que simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido, partido, y por eso recibimos sanidad. Ahora recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Fiebre, te ordenamos que salgas ahora. Ahora. Dolor de todo el cuerpo, malestar, te ordenamos ahora. Todo virus sale en el nombre de Jesús. Le echamos hasta los abismos y ordenamos que no regresen más. Toda pérdida del gusto, todo dolor de garganta, toda pérdida obviamente de sensibilidad, decaimiento, en el nombre de Jesús, y toda enfermedad que tú y yo padecemos, ahora lo tomamos en el nombre de Jesús y lo llevamos a la cruz del Calvario a través de esta Santa Cena, y declaramos que somos sanos por la llaga de Jesucristo. Recibe la sanidad, amado pastor, amada hermana, amada iglesia del Perú y las naciones. Dice la palabra del Señor: luego, después de haber partido el pan, dice la Biblia dice de esta manera: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, levante su copa por favor, esta copa, levante su copa por favor, agarren su copa por favor. Aquí a mi familia, vaya a agarrar su copa, agarren su copa, agarren su copa, agarren su copa aquí en la familia. Ahí están tomando la copa, agarren su copa por favor, agarren su copa todos los que nos acompañan, y mírenlo, mire la copa a la altura de su vista, porque usted tiene que ver esta copa. Dijo Jesús: asimismo también tomó la copa después de haber sanado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, hazlo en memoria de mí. ¿Qué simboliza la sangre de Cristo que hoy día simboliza a través del vino? La sangre del nuevo pacto que fue derramado a favor de nosotros. Hoy confesamos, Señor, todo pecado oculto que lo has estado llevando, alguna experiencia en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, o hasta el momento, que te avergüenza, que te ha hecho agachar la cabeza. Hoy, a través de la copa que simboliza la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, de toda acusación del enemigo. Te quita el derecho del enemigo de acusarte y sentirte culpable. A través de esta copa, que es la sangre de Cristo, el vino, quita de tu vida todo trauma, toda experiencia amarga, toda falta de perdón, todo odio, todo rencor. En el nombre de Jesús, di conmigo: Señor, perdona mis pecados, perdono a los que me han ofendido, perdono a los que me han hecho daño.
Puede ser tu padre, tu madre, un familiar, un hermano o hermana. Perdono a los que me han hecho daño y no los perdonaba. Los perdono. Pero también te pido perdón a todas aquellas personas que yo hice daño. Y Señor, también me perdono a mí mismo. Porque Cristo en la cruz llevó tus pecados. No tienes por qué llevarlos. Por eso la Santa Cena nos enseña eso. No tienes por qué llevar tus pecados. Alguien te reemplazó y te sustituyó llevando tus pecados. Señor, dile perdón a todos mis pecados. Perdóname a mí también. Perdona a los que me han hecho daño, me perjudicaron, me calumniaron, me miraron mal, me despreciaron, me violentaron. Señor, dame poder y los perdono. Y te pido que me perdones también a aquellas personas que yo he hecho daño. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Al confesarlo y al tomar, eres limpio de todo pecado y de toda culpa. Voy a pedir que pasen mi copa, por favor. Quiero que usted tome su copa, por favor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomemos lo que Jesús dijo. Dijo de esta manera: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Hoy empiezas una nueva vida, nuevas emociones. Es la copa del nuevo pacto, no del pacto de la acusación, no del pacto del legalismo, no del pacto de la religiosidad. Hoy es un nuevo comienzo, libre de una conciencia acusadora, libre. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. Hágalo y reciba su perdón completo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia de esta manera, para ir terminando. Dice la Biblia de esta manera, la palabra de Dios dice así: gloria al nombre de Jesús. Así pues, dijo el Señor, dice la Biblia, así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hoy algo especial pasó en mí. Recibí mi sanidad, recibí toda acusación del enemigo, de las personas, todo señalamiento. Y hoy, Señor, me siento protegido por ti. No tendré pánico, ni temor, ni terror, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Hoy estoy a cuentas contigo. Pase lo que pase, no tengo temor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Que Dios los bendiga. Recibiste tu sanidad. Créelo, 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 porque por su llaga fuiste sanado. Recibiste el perdón de toda acusación, de todo pecado que te avergonzaba, de todo pasado que te hacía inclinar la cabeza. Eres libre. Recuerda que la salvación
Viene de la palabra hebrea sos. Hoy recibes. Eres salvo. Eres sano. Eres libre y eres restaurado. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la consolación de su Espíritu Santo sea ahora y siempre con todos vosotros por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mi querida iglesia, mi querida nación. Gracias y nos estaremos viendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.